Cuando hablamos de biofísica solemos pensar en algo muy sencillo, a saber, la aplicación a la física y a la biología. En realidad, la unión entre física y biología tiene que ver con muchos ámbitos, como podemos ver, física, química, informática, nanotecnologías. Entonces, no solemos comprender cómo podemos definir la biofísica y, por lo general, la definimos de forma genérica, es decir, la ciencia de la vida, porque hay correlaciones entre lo que es físico. Por ejemplo, pensemos en que vivimos por debajo de una especie de paraguas electromagnético. Entonces, nos tenemos que preocupar también de otros temas. Por ejemplo, cuando vemos estas ecuaciones nos preocupamos mucho, pero la verdad es que lo importante es que es que aclaremos conceptos sencillos, que son los que os voy a explicar hoy. Este es un ejemplo típico de la complejidad. Cuando hablamos de los gradientes de fuerza magnética, vemos aquí una ecuación para ver la concentración de fuerza dentro de un elemento esférico en un campo magnético estático. Esa X que vemos ahí es muy importante porque representa la capacidad de la materia de magnetizarse, con lo cual, gracias a ese valor, podemos tener un efecto más o menos diamagnético o incluso no tenerlo para nada. Entonces es importante considerar o intentar definir ciertos aspectos. Hemos hablado ya de mecanotransducción y también de ondas de choque. Todo esto de forma similar, aunque casi igual, define algunos procesos metabólicos de las células. Esto es metafísica. Y siempre tenemos dos aspectos: el biológico, cuyo extremo es la levitación de la rana, o también de los trenes. El principio es el mismo y es el principio de nuestra cotidianidad. Felipe Torres también habló de algunas diferencias estructurales en la terapia diamagnética. Podemos resumirlas así: tener electrones desapareados, y esto afecta a la activación de los campos magnéticos, o la alineamiento del spin. Lo que ocurre en la biofísica, más allá de lo que pasa en la membrana extracelular o en lo que pasa a nivel intracelular, es lo que pasa en la membrana, donde ya sabemos que se dan mecanismos de transporte muy importantes. Empecemos con la ley de Faraday, quien hace tiempo identificó que un campo magnético variable con circuito eléctrico permite un movimiento magnético, un movimiento de cargas. Se trata de una variación de potencial de membranas perfeccionado por Lenz después de algunos años. Lenz se dio cuenta de que en realidad este movimiento iónico opuesto a la dirección del campo magnético, para realizarse, requiere una intensidad de campo magnético alta. Entonces, las aplicaciones del campo magnético tienen que ver con las interferencias de la membrana y también a nivel intracelular. Lo que siempre hemos visto es el efecto de aceleración diamagnética y molecular. Ya vimos esto con Felipe Torres. Vemos una curva de regeneración de la aleta de un pez cebra y vemos una diferencia de 2 días entre la capacidad máxima de regeneración entre los peces tratados con diamagnetoterapia y los que no se trataron. Y además hay también autolímites en este tratamiento, con lo cual no
debemos tener miedo de crear situaciones anómalas. Lo bueno de esta terapia es que nosotros estamos compuestos de materia diamagnética, sobre todo el agua y todos esos iones que forman parte de los normales procesos metabólicos. Entremos entonces en el tema de la plasticidad de la célula, que puede cambiar según las variaciones de los potenciales de las membranas. También tenemos que tener en cuenta el comportamiento de las células maduras y diferenciadas, unas diferencias que tienen que ver también con la polarización de las células y que pueden conllevar distintos efectos. En este caso, el calcio, que es muy magnético, lo podemos ver aquí y es muy relevante. Volviendo al diamagnetismo, tenemos tres conceptos fundamentales: la intensidad del campo magnético que permite el diamagnetismo, también el gradiente de este campo magnético en el tiempo y en el espacio, y la posibilidad durante la terapia de liberar bandas multifrecuencia. No estamos hablando de frecuencia de campo magnético, sino que estamos hablando de frecuencias electromagnéticas que acompañan las señales de la bomba diamagnética. Ahora bien, la capacidad de las células de reaccionar a los efectos de un campo diamagnético es bastante peculiar. Nunca podemos definir los tiempos de respuesta de una célula en el laboratorio. Y esto puede ser un problema a veces para los investigadores, pero la verdad es que tenemos que tener paciencia, como en el caso del estudio del pez cebra. Hemos tenido que realizar varios estudios antes de poder llegar a una respuesta en cuanto al campo magnético. Esto se debe a los varios tiempos de respuesta de cada célula. Lo que podemos ver aquí, como en el caso del ion calcio, potasio, entre otros, es que hay diferentes tiempos, sobre todo en cuanto a potencial de membrana del campo magnético. Y esto nos permite vehicular el ion a través de la célula. Y también tenemos que considerar que a nivel de membrana tenemos unas cuantas sustancias diamagnéticas paramagnéticas, con lo cual nos responden a la terapia diamagnética, y esto también puede conllevar consecuencias a nivel de membrana y de mecanismos básicos de funcionamiento de las células. Vemos aquí otro estudio. Hay una diferencia. A la izquierda tenemos sustancias paramagnéticas y a la derecha tenemos sustancias diamagnéticas. Y vemos la difusión de las moléculas dentro de la célula. Y dentro de la célula se da un desplazamiento continuo de sustancias diamagnéticas. Además de la intensidad del campo magnético y del gradiente, podemos ver otras transformaciones en el tiempo y en el espacio del campo magnético. Esto nos permite ver varios dibujos de las ondas, por ejemplo, ondas triangulares. Estas, por ejemplo, se aprobaron por el Departamento estadounidense de Medicamentos en cuanto a terapia diamagnética. Esto me parece muy interesante, la posibilidad de variar la amplitud del campo magnético. Lo vemos si seleccionamos durante la terapia. Vemos que trabaja más la membrana extracelular, pero podemos cambiar la longitud de onda. Y esto permite activar un conjunto de procesos mecánicos dentro del citoplasma
más allá de lo que tiene que ver solo con los flujos iónicos que vimos anteriormente. El ingeniero Lagata ya habló de este concepto. Esto es lo que pasa a nivel celular, pasa constantemente cuando las células se ven impactadas por una gran cantidad de energías. Y el resultado es una frecuencia en los tejidos, como hemos podido ver en las imágenes. Ya hemos hablado antes de la posibilidad de tener varios campos magnéticos, porque en todas las tecnologías el llamado rise time, el tiempo de subida, como por ejemplo en el caso de las ondas de choque, es fundamental. Un rise time más breve nos permite llegar antes a nuestro objetivo, es decir, dar energía diamagnética al tejido, pero sobre todo, como también decía el ingeniero Lagata, el plató cuanto más largo, más posibilidades nos dará de poder proponer sustancias a nivel transdérmico. Aquí podemos ver otro estudio sobre antiinflamatorios en crema y nutracéuticos, pero no nos interesa el resultado clínico, sino que no hemos podido ver modificaciones en la estructura molecular. Esto nos proporciona también seguridad. Y hemos también analizado la posibilidad de aplicar la inteligencia artificial, ya es un tema muy hablado, sobre todo gracias a las contribuciones de Turing. ¿Pero qué es este test? Es un test que nos dice que cuanto más parecida al comportamiento humano sea la actitud de la inteligencia artificial, mejor será este tipo de inteligencia. Ya nosotros aplicamos la inteligencia artificial a la tecnología diamagnética. ¿Por qué? Pues porque se trata de una biotecnología no invasiva, que no es compleja, que es eficaz y es también bastante segura. Y además, en nuestra historia clínica tenemos dos posibilidades. Vemos una más arriba, el juicio clínico, y luego la decisión según el historial clínico del paciente. Y abajo vemos otra posibilidad que igual nos gusta más, es decir, estudiar un algoritmo y tomar una decisión terapéutica según ello. Esto no se puede aplicar considerando las ventajas de la inteligencia artificial, pues podemos recoger datos también según protocolos estandarizados, pero que el operador puede cambiar sin problemas, según el tipo de tejido o también según la enfermedad. Entonces podemos recopilar datos tanto para la tecnología diamagnética como para la tecnología de ondas de choque. Y podemos modular la energía a través de la configuración de los varios parámetros y sobre todo recopilando dichos datos, unos datos que después de recopilarse nos darán la posibilidad de crear protocolos de referencia, unos protocolos que no hay que seguir necesariamente, porque eso ya nos lo dice la clínica. Lo que necesitamos es seguir un poco el historial del paciente, las técnicas de imaging. Lo que va a ser el resultado es un proceso de curación mucho más eficaz y que nos permitirá ver también todas las varias configuraciones de la maquinaria. Entonces, la inteligencia artificial nos ayudará en el data processing
y esto nos ayudará también a la hora de tratar al paciente. Muchas gracias.